Les invito para que abran sus Biblias, Efesios capítulo 6. Una cordial bienvenida para todos los que nos acompañan en esta noche. Al hermano Rodrigo, agradecidos también con él por su presencia en esta noche. Como decía la hermana Laura, hoy el servicio corresponde a Escuela Dominical. Tenemos hoy Escuela de Padres. Efesios capítulo 6, un saludo también a los que nos acompañan desde casita, que por alguna situación no pudieron estar hoy aquí de manera presencial. Hijitos o hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tengamos unas palabras de oración y también quiero invitar a los niños para que le oren al Señor. Y dígale al Señor que le hable a su papá y a su mamá. Y usted, papá, dígale al Señor que le hable a su hijo. Amén. Vamos a orar de esta manera y yo sé que cada uno de nosotros siempre necesitamos esta palabra que lo llena todo. Pastor, por favor, inicie la oración. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hermosa noche, Señor, invocamos tu nombre y te damos gracias por tus bendiciones, por la oportunidad que nos da de estar delante de ti, Señor, para presentar este mensaje. Somos necesitados como padres y como hijos. Enséñanos, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento. Padre bendito, que esta palabra, Señor, llene vacíos, que esta palabra, Señor, corra, sea glorificada, obre en cada familia, en cada hogar, en cada padre de familia, en aquel niño, en aquel adolescente, joven. Dios Todopoderoso, en tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a continuar una enseñanza que veníamos dando. Y el tema de hoy es principios bíblicos en la familia. Esta es la segunda parte. En la enseñanza anterior tratamos 4 principios bíblicos en la familia. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, vuelvo y predico esa enseñanza entonces. ¿No lo recuerdan? 4 principios bíblicos. Les voy a ayudar con el primero: el amor, el perdón, la fe y la disciplina. Ustedes son muy inteligentes. Bueno, esos 4 principios bíblicos los tratamos en la escuela de padres anterior. A veces somos olvidadizos y es importante a veces recordar. Pero hablamos muy profundamente acerca del amor y del perdón y de pronto pasamos muy rápido por la fe y la disciplina. Recordando que un principio corresponde al origen, al inicio, al comienzo o a un punto de partida. En esta escuela de padres vamos a tratar nuevamente los 2 principios, los 2 últimos, que son la fe y la disciplina. El principio de la fe, en la vez anterior dijimos que hablamos de Moisés. ¿Sí recordamos a Moisés? ¿Sí nos acordamos alguito por ahí? La fe en Moisés, que había una madre que le inculcó fe a un niño, ¿cierto? Y que este hijo, cuando creció, ¿dónde puso la mirada? Puso la mirada en el Salvador, ¿cierto? Y Moisés, por esa fe, entonces también se habla de él en Hebreos, en aquellos héroes de la fe.
Hoy vamos a hablar de Timoteo. Timoteo también es un ejemplo de fe. Timoteo, mis amados hermanos, es hijo de o era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Y pone muy en alto la Biblia el valor de la madre en la formación de los hijos. El apóstol Pablo, al hablarnos de Timoteo, hace énfasis en la buena formación de su madre. ¿Recuerdan el nombre de la madre de Timoteo? Eunice, ¿cierto? Y dice que trae a la memoria una fe no fingida que había en quién, en Timoteo. Vamos a mirar allí, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice de la siguiente manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Sí es esa? Estoy leyendo otra. Segunda Timoteo, ¿sí es esa? El 2, 12. Bueno, dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, miren, mis amados hermanos, que aquí tenemos un ejemplo bien claro para todas aquellas hermanas que tienen el privilegio de conocer al Señor y disfrutar de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Transmitida a quién? A sus hijos. ¿Acompañada de qué? De un buen ejemplo. De esta manera, aquellas madres van a formar unos hijos como unos verdaderos cristianos y aún servidores de Dios, como lo fue Timoteo. Uno se pone a mirar esta escritura y uno se da cuenta que habían dos mujeres que estuvieron muy pendientes de la vida de Timoteo. ¿Y qué le estaban inculcando? Le estaban inculcando fe. Mire qué tan importante es la fe. O sea, aprender a conocer los principios de la iglesia. Aprender o enseñarle a aquellos hijos a conocer quién es Dios en medio de las dificultades. Miren, mis amados hermanos, es lamentable lo que ocurre hoy en día en muchos hogares. Hay muchas madres, y quizás habrán aquí, que están frustradas porque quizás no trabajan. Y cuando hablo de trabajo no me refiero a que no tienen una vida laboral fuera de casa, porque si vamos a hablar de trabajo, en casa hay demasiado trabajo, ¿cierto? No me vayan a pegar a decir que no trabajo. Dicen las que están en casa que trabajan más que las que están en oficina. Bueno, si no dicen amén es porque no es así. Bueno, les estoy ayudando, hermanas. Porque trabajo en casa hay demasiado, ¿cierto? Y con más horas, ¿cierto que sí? Algunas se escuchan lamentarse por ahí y dicen que trabajan en el día más de 8 horas. Dicen que no les pagan. Otras dicen, no tenemos vacaciones ni prestaciones sociales, ¿cierto? No digan amén, ya lo sabemos. Pero mire, hermanas, no se frustren por eso, que hay una honra muy grande que usted tiene, y es crear un hijo. Amén. ¿Y cuál es el pago que usted tiene?
que cuando ese niño crezca, pues ese niño sea ¿qué? Un ejemplo, un hombre de bien, ¿cierto? Que ese hombre, ese hijo que usted crió, sea una persona que le ayude a la sociedad, que sea un buen ejemplo, una persona que le haga bien al país, que le haga bien a la sociedad, que sea un buen servidor a Dios, una buena servidora. ¿Ustedes no creen que eso es más importante y da orgullo que su hijo o su hija es bien visto por la sociedad? ¿Cierto que sí? Es una bendición poder saber. Muchas personas preguntan, ¿y él es hijo de quién? Qué bueno saber quién es el padre o la madre de ese muchacho. ¿Por qué? Porque es que un buen referente, un buen ejemplo. Dicen por ahí un adagio que detrás de todo buen hijo hay una buena madre, hay unos buenos padres, ¿cierto? Que le han inculcado, que estuvo pendiente de su levantar, de su acostar, de sus tareas, de su buen comportamiento. Entonces, mire, mis hermanos, que es un problema hoy en día cuando nos encontramos con una sociedad tan caótica. Hoy tenemos una sociedad muy caótica. Hoy los jóvenes crecen sin respeto, ¿cierto? No tienen respeto por nada ni por nadie. No respetan a nadie, no respetan a la autoridad. No. Cuando hablo de autoridad me refiero a todo lo que tiene que ver con autoridad. Pero cuando hay unos padres que están inculcando fe en un hijo, como lo hicieron en Timoteo, el apóstol, convencido de esa buena formación que recibió Timoteo, le recuerda a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Niños, jovencitos, adolescentes, persistan en lo que han aprendido, en lo bueno que han aprendido de sus padres. Ustedes de pronto hoy no valoran el venir a la iglesia, de pronto hoy no se dan cuenta del valor. Bueno, son niños que aparentemente vienen distraídos, aparentemente algunos dirán, pero otra vez a la iglesia, otra vez al culto. Pero yo quiero de pronto pensar en aquellos hermanos que crecieron en la iglesia, que se levantaron en el evangelio. ¿Cuántos problemas se han ahorrado o nos hemos ahorrado por estar en la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros no estuviéramos en la iglesia? Algunos muertos, otros en una cárcel, ¿cierto? Algunos en un hospital. Pero por el mero hecho de estar en la iglesia, Dios nos ha guardado de muchas cosas. Amén, nos ha preservado la vida. Y qué bueno que esos hijos que se están levantando en la iglesia, pues tengan ese mismo final feliz. Que sean hijos que en realidad han aprendido de lo que es la fe en Jesús. Y dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, escuche esto mis hermanos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según a Timoteo capítulo 3, verso 16. Entonces miren mis hermanos, que tenemos que tener como padres un compromiso. ¿Será que nosotros sí somos padres comprometidos con nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a los hijos en el hogar? ¿Qué le estamos enseñando a los hijos cuando hay dificultades en el hogar? Cuando de pronto el padre de familia lo corrieron de la empresa, cuando hay una dificultad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿cómo le estamos nosotros enseñando a esos hijos? Podemos observar que en aquel hogar se obedecía aquel gran mandamiento que dice en Deuteronomio 6, versos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás
en los postes de tu casa y en las puertas. Ese es el caso de la enseñanza que usted le da a su hijo. ¿Le estamos enseñando algo a su hijo, algo similar, algo especial? ¿O qué le estamos enseñando? ¿Cuál es la enseñanza que le estamos inculcando a nuestros hijos? Nosotros, y el hermano Gabriel muchas veces hacía referencia a algo, y él decía que un judío no se apartaba, que uno no encontraba un judío. No, me aparté, dejé de ser judío. Pero los cristianos sí nos alejamos del Señor, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque ellos tienen la palabra sembrada, hermanos. Sembrada, imagínense. Estas palabras te las repetirás. Es una constante repetición. Parece que los niños lo único que respiran es palabra, ¿cierto? Y dice, cuando vayas, cuando vengas, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando están almorzando, cuando están desayunando. Toda esa palabra, mis amados hermanos, va quedando ¿en dónde? En la mente. El cerebro de los niños es una esponja. Ellos absorben cualquier información. Usted adulto, y uno lo ha visto hoy hablando de tecnología, usted compra un teléfono móvil y usted lo primero que hace es ver las instrucciones. ¿Usted algún día ha visto un niño que lea las instrucciones? ¿Cierto que no? Inmediatamente lo prendió, se metió y a trabajar se dijo. Entonces mire, mis hermanos, la inteligencia de los niños. Y usted a veces menosprecia a ese niño y dice, no, ¿yo qué le voy a enseñar la palabra? Él no retiene eso, son mucho contenido. ¿Usted cree que retiene o que no retiene? Retiene, hermano. Pero mire que estamos bajando la guardia. Préstele el celular a un niño 2 horas. Ay, mami, ya, 2 horas, no, mucho rato. Vea, mami, el celular. Ya me cansé. ¿Será que le dirá eso? Mami, ya. Mi hijo, van 120 minutos. No, mami, eso es muy poquito. ¿Cierto? Pero entonces nosotros bajamos la guardia y no le hablamos del Señor porque el niño se nos va a aburrir, se nos va a dormir. Lo importante que es, mira lo importante que es inyectar esa palabra. Y hoy los muchachos dicen por ahí que ya los teléfonos móviles casi que es una extensión del cuerpo de un niño. Ya no falta sino que nazcan con él. Y usted ve un niño y un niño es ahí. Y hay niños que tienen problemas ya. ¿Por qué? Porque les quitan el teléfono. Entonces mire qué tan aferrados están. Estos días escuchaba una noticia muy, muy triste y decía la noticia que el hijo mató a la mamá. ¿Sabe por qué la mató? Porque le quitó el celular. Imagínense ese nivel. Imagínense ese nivel. Qué bueno, hermanos, que nuestros hijos le quitemos la Biblia y se pongan a llorar. No, mami, no me la quite, voy a seguir leyendo. ¿Será que eso puede pasar? Ustedes se ríen porque la situación es complicada, ¿cierto? Pero miren, mis hermanos, le voy a mostrar las consecuencias de tener una madre que instruye fe en sus hijos. Una madre que instruye fe a sus hijos. Y yo quiero con esto motivarle, mis amados hermanos, para que estos niños cuando crezcan y los jóvenes y los adolescentes que están creciendo en la iglesia, pues el día de mañana sean hombres y mujeres de bien. Amén. Y cuando hablo hombres y mujeres de bien, son hombres y mujeres que sirven a la sociedad, que se destacan en la universidad y preguntan, ¿y quién es él? Él es un cristiano. Que se destacan en la empresa, ¿y quién es él? Él es un cristiano. Que se destacan en la iglesia, ¿por qué? Porque le sirven al Señor en el campo que sea. Pueden servir en el campo que sea.
Y entonces Hechos el capítulo 16 dice que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, porque Pablo le puso la mirada a Timoteo y dijo: este jovencito me sirve a mí para mi trabajo misionero. Y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínense el buen testimonio que tenía este jovencito Timoteo. Él preguntó y decía: no, ese muchacho es intachable. Aunque sus padres de pronto no compaginen porque ella es judía y él es griego, pero es un jovencito que te puede servir mucho. Y entonces, ¿qué dijo? Verso 3: quiso Pablo que éste se fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren, mis hermanos, para que no desmayemos. Usted dirá: no, es que él apenas está creciendo. Sí, pero algún día va a ser un joven, algún día va a ser un hombre, y usted no sabe usted a quién está cultivando. Ninguno de nosotros sabemos esos niños qué van a hacer el día de mañana, cuando crezcan. Yo tengo fe que estos jovencitos que están hoy aquí, y los que no pudieron venir pero están en la iglesia, el día de mañana van a ser una gran bendición para la iglesia y para el país, o a donde vayan, hermanos. Y siempre se van a dar cuenta que ese buen jovencito, ese buen hombre o esa buena mujer tiene atrás unos padres que le han inculcado y le han enseñado principios bíblicos como la fe. Miremos 1 Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces dice que Pablo comenzó, con esa sabiduría que tenía Pablo, a instruirle y a formar a un hombre como Timoteo. Y mire, Timoteo llegó a ser tan importante que aparece una cantidad de veces y aparece en la Biblia como un gran y un buen ejemplo. ¿Usted le gustaría tener un hijo como Timoteo o una hija como Timoteo? Que tenga buenos principios, que ame a Dios, que valore lo que es la iglesia, que valore lo que es la palabra de Dios, que se enamore de Dios. Obviamente, mis amados hermanos, que en el trasegar del tiempo vendrán tropiezos. Y no estamos hablando de tener hijos perfectos, pero estamos hablando del compromiso que nosotros debemos tener como padres. Vemos en este ejemplo que Timoteo, aunque joven, toma la firme decisión de seguir el evangelio y de divulgarlo, sin importar las necesidades que pudiera tener. Refleja, mis amados hermanos, este hecho, que ya era un joven independiente y que ya ponía en práctica las enseñanzas aprendidas en su niñez. Hermanos, no desmaye, no se desmaye, no desmaye, mi hermano. No, que es que su hijo no volvió a la iglesia. No desmaye. No desmaye, hermano. Siga orando por él. Siga hablándole del evangelio. Que eso da fruto. Mi padre era un hombre que me hablaba mucho de la Biblia. A mí no me gustaba el evangelio. A mí no me gustaba el evangelio. Y yo no quería ser evangélico. Me daba pena. Pero mi padre era un hombre que todo lo resolvía con la palabra. Todo lo resolvía, hermanos. Más cansón que gracias a Dios por ello. Y mi padre, yo le decía algo, pasaba algo, y llegaba y se sentaba
Y yo a veces decía, prefiero la pela que esta lectura de la Biblia. Imaginé cómo era. Pero ustedes, mis hermanos, en alguna oportunidad para que usted sepa lo importante que es inculcar la palabra en los hijos, para que no desmaye. No, hermano, es que él está desanimado. No, es que él no ha querido volver a la iglesia. No te preocupes por eso, hermanos. Entonces, en una ocasión yo iba a hacer una fechoría. ¿Y saben qué no me dejó hacer la fechoría? Todos los textos bíblicos que mi papá me decía empezaron a bombardearme la cabeza. Y yo dije, no, esto no me va a dejar hacer nada. Y me bloqueé y no hice nada. Entonces, miren, mis amados hermanos, que la palabra de Dios sí puede obrar en la vida de uno. La palabra de Dios sí puede obrar. Porque la palabra de Dios tiene poder. Otra cosa es que hablemos aquí de cantaleta. Esa sí no tiene poder. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene mucho poder y mucha autoridad en nuestros hijos. Gloria al Señor. Posiblemente su madre y abuela estaban tristes porque su pequeño Timoteo se fue de casa a muy temprana edad. Pero muchos de nuestros hijos algún día tendrán que partir. Pero en ella, ¿sabe qué había? Había un gozo. Tenían un gozo porque ellas sabían lo que habían criado. Ellos sabían lo que habían inculcado en ese jovencito Timoteo. Amados hermanos, inyectémosle fe a nuestros hijos. No nos desanimemos. A mí me da alegría ver a estos niños cantando, sirviéndole al Señor. A mí me da alegría ver a estos niños que están en la iglesia. Algunos, pues, por su forma de ser, de pronto más juiciosos, otros más inquietos, pero son hijos del Señor. Y el día de mañana ellos van a tener que tomar una decisión en sus vidas. Por eso, mis amados hermanos, como maestros de escuela dominical y como directiva y el pastor aprobado, que nosotros este año enseñemos las doctrinas fundamentales en estos niños, para que el día de mañana ellos tengan principios y para que el día de mañana ellos sepan tomar decisiones respecto a su salvación. Porque, mis amados hermanos, afuera el mundo no se cansa de meterle basura a los niños. ¿Usted cree que el mundo se cansa? Mire usted propagandas, ¿cierto? Nada más miren el colegio, ¿qué le inyectan? Cartillas, libros, tratados, clases, gastan horas desviando la mente ¿de quién? De los niños. Mire usted la televisión, porque es que el enemigo sabe que estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes tienen un alto valor y por eso los quiere distraer y los quiere sacar. Pero si usted, mi amado hermano, es un padre de familia que le inculca fe a su hijo, no se preocupe. La vida de este hijo saldrá en victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Segundo principio o cuarto principio, porque el otro era el tercero. Les recuerdo que ya habíamos dado dos en la anterior enseñanza. La disciplina. La disciplina. Niños, ¿a ustedes les gustan que los disciplinen? Sí, digan gloria a Dios. Ojalá ahorita vuelvan y digan, ¿no? Yo. Leímos al principio, Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos como en disciplina y amonestación del Señor. Y por acá dice otra versión, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Dijimos que hablar de disciplina no necesariamente es hablar de castigo. La disciplina es un conjunto de normas de comportamiento para llevar un orden.
y la subordinación entre los miembros de un grupo determinado, y cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado. En toda parte, mis amados hermanos, tiene que haber un orden, ¿cierto? Usted donde va hay un orden. Si usted va a ingresar al metro, ¿qué debe hacer? Hacer una fila. Así no le guste, hay que hacer una fila, ¿cierto? Después de hacer la fila, ¿qué debe hacer? Pagar, pasar la tarjeta y pasa. Y para todo, hay gente que dice, a mí no me gustan las filas, pero hay que hacerlas. Pero mira, hermano, que usted no tenga un orden en las cosas o que las cosas no tengan orden y diga, no, ¿cómo hay que entrar? Como quieran. Entonces se imagina qué pasaría si no hubiera orden en las cosas. Hubiera un caos. Amados hermanos, si no deseamos hijos como los que habla 2 Timoteo capítulo 3, si lo puede poner allí le agradezco. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, porque habrán hombres como amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de ¿qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de ¿qué? De los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A ellos evita. ¿Usted quiere tener un hijo así? ¿Y conoce hijos así? Desobedientes a los padres, ¿cierto? Desobedientes a los padres, son groseros. ¿Usted ha visto un hijo pegándole al papá o a la mamá? ¿Cierto? Espero que no sea usted, sino que lo haya visto. Y entonces, y yo también he visto. ¿Y sabe qué dice la mamá? No, así no juegue, mi hijo, así no juegue. ¿Cómo la ve? ¿Ah? Que eso es un fuego. Ya una hermana por allí hizo mala cara. Diría, en manos mías oraría por él. Hijos ingratos. Qué triste, hermanos, que hay hijos que ya no visitan los padres. ¿Cierto? Se olvidaron de los viejos, dicen por ahí. Ya los hijos no visitan los padres. Esa es la sociedad de hoy, mis amados hermanos. ¿Cierto? Ya no, mi papá, no, él está bien, yo creo que él está bien. Yo hace 3 meses hablé con él y está bien. Vi en otro país, no, ahí a la vuelta de la casa, pero él está bien. Entonces, miren mis hermanos, todos esos que leímos son hombres y mujeres que no tuvieron disciplina en su vida. Dijimos que la disciplina no es netamente un castigo físico, pero al infringir las normas de comportamiento sí es necesaria la corrección, aunque en el momento nos encontremos con una cantidad de críticos por ello. Pero ¿sabe qué le digo? La Escritura sí nos da luces de lo que se debe de hacer. A ustedes niños les han dicho, si su mamá le pega, ¿a dónde tiene que llamar? Él le olvidó el número. Ahora se los doy. Sí, en las escuelas les dan un número. Vea, si la mamá le pega o el papá, llamen a este número. Imagínense cómo estamos. Si su mamá le da con la chancla,
Entonces, eso está ahí, dijo que ya está aprobado, la ley antichancleta, ¿cierto? Ya no se les puede pegar a los bebés, ¿cierto? Porque los atrofian. Hermanos, ¿a cuántos atrofiaron aquí? ¿Y cuántas caricias les dieron? ¿Cierto? Por allí hay una hermana que se acuerda y se le salen las lágrimas de cómo la corregían, ¿cierto? ¿Y qué dice hoy la sociedad? No los puede castigar, no los puede corregir. ¿Por qué? Porque el niño le queda trastornado, ¿cierto? Entonces, miren mis hermanos, en la sociedad que estamos, ¿saben por qué? Porque es que han desaparecido el manual más importante que debe tener la sociedad, la Biblia. Es que la Biblia lo dice. La Biblia nos autoriza, la Biblia lo dice. Estos días estaba escuchando una noticia que en los Estados Unidos, no sé si ustedes la escucharon también, no recuerdo el estado. Usted sabe que los estados son independientes y ellos tienen leyes independientes. No es la misma ley en Houston, en Orlando o en alguno de esos lugares. Son leyes independientes. Y en uno de esos estados prohibieron llevar la Biblia a las escuelas. Llevar la Biblia a las escuelas. ¿Cierto? Ya en otros estados hace muchos años, por allá en los años 1800 y algunos en los 1900, prohibieron orar en las escuelas. Prohibieron hablar de Dios en las escuelas. Entonces, mis hermanos, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hay tanto caos? Sencillamente porque han desplazado a Dios. ¿Usted cómo ve la sociedad hoy? Y no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. ¿Por qué? Porque el hombre está desorientado, porque no conoce la disciplina, no conoce la amonestación, no conoce la corrección. Y eso es necesario. Pregunta. ¿Será que Dios a nosotros no nos corrige? ¿Y a usted a veces le duele? ¿Cierto? Pregunta, ¿será que Dios a nosotros no nos disciplina? Nos disciplina. Pero entonces vamos a mirar rápidamente, en este corto tiempo que me queda, 6 principios para la disciplina. Número 1, instruir de manera clara cuáles son las reglas. Número 1, instruir de manera clara cuáles son las reglas. ¿Qué es instruir? Instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. ¿Cuántos aquí han jugado algún juego? ¿Algún juego? Un juego que sea sano, que se pueda decir acá, y que tenga instrucciones. Hay juegos que tienen, usted saca la cajita y saca el juego, y salen las instrucciones en una letra así chiquitica, ¿cierto? Ahí están todas las instrucciones. Si esta carta es esto, si esta cosita es esto, si esta es esto, si el contrincante tan pierde, si tan... ¿Qué hay? Instrucciones. En todo tiene que haber instrucciones. En el hogar deben haber unas instrucciones. Vamos a jugar un picadito. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar las condiciones. ¿Por qué ríe, hermano? ¿Usted ha jugado picaditos? Yo también. El que haga el gol se sale, ¿cierto? Vamos a jugar 7 minutos. Son ejemplos. No me reprendan, hermano. Entonces, en todo hay instrucciones.
Los niños van a jugar entonces a la mamacita pues para algo más de acá. Entonces, bueno, usted es el papá, yo soy la mamá, yo soy el tío, ¿cierto? Hay instrucciones. En todo juego, mis amados hermanos, hay instrucciones. Si no se dan instrucciones, ¿eso es un qué? Un caos. Usted debe dar instrucciones en su casa. ¿Cuál es la hora de llegada a la casa? Hay que ser claros en eso. ¿Cuál es la hora de llegar a la casa? ¿Cierto? ¿Cuál es la hora de acostarse? ¿Cuál es la hora de hacer tareas? Entonces, miren, mis hermanos, que a veces se presentan ciertas situaciones en el hogar porque no se dan las instrucciones de manera clara. Proverbios capítulo 22, verso 6, nos lo sabemos de memoria. Instruye, ¿a quién? Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dele instrucciones. Nosotros tenemos instrucciones, claro, tenemos el manual. ¿Qué hay en la Biblia? Leyes, mandamientos, decretos, ¿cierto? ¿Por qué nosotros sabemos cómo se debe llevar el evangelio? Porque tenemos este manual que se llama la Biblia. Y también nos habla de qué, de unas consecuencias al no cumplir esas instrucciones. Entonces, usted como padre de familia, mi amado hermano, usted tiene que ser claro con su hijo y darle qué, unas instrucciones. ¿Estamos claros? Miren, mis hermanos, las instrucciones deben qué, deben ser de manera clara, precisa y concisa. Tenemos un problema con los hijos y es que en la gran mayoría castigamos y después instruimos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leímos ahorita? Sino créalos en disciplina y amonestación del Señor. Vuelvo y pregunto, ¿cómo ha sido el Señor con nosotros? ¿No ha sido claro en sus leyes, mandamientos, decretos y preceptos? Usted mira la palabra, hermano, y se da cuenta que hay una instrucción clara del Señor a su pueblo y a su iglesia, que somos sus hijos. Mire un ejemplo, Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué pasa si ese hijo no honra a su padre y a su madre? Ahí lo dice. ¿Cómo es la vida? ¿Larga o corta? Corta. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes hay en el cementerio? Ya del año 2000 y ya están allá. ¿Por qué? Porque no obedecieron a sus padres. No se vaya por allá, mijo. No, más, no le ponga cuidado a eso y hasta luego. ¿Cierto? Mijo, no se haga con esas amistades. No, más, que usted se pelicula mucho. Y allá está. Entonces, ¿por qué? Porque no siguieron las instrucciones. Por eso les digo a los hijos, vea, muchachos, escuchen este proverbio, capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los papás que a ustedes les molesta tanto que les regañen y les llamen la atención, por algo se lo dicen. Uno que ya es viejo, ¿cierto, hermanas? Bueno, yo que ya estoy viejo, la hermana me dejó solo. Uno que ya es viejo y que tiene hijos, uno se pone a pensar y uno dice, cuando uno tiene esta edad y tiene hijos, uno dice, de razón mi papá me decía esto. De razón. Y una vez dice, si yo hubiera sido más obediente me hubiera ido mejor. Pero lo que dicen los papás, lo dicen porque lo saben. Entonces, muchachos, ustedes quieren que le vaya bien en la vida, hágale caso, ¿cierto, niños? ¿No alabanza al Señor? Me duerman pues. Entonces, miren, mis amados hermanos,
Hay que hacer, ustedes quieren vivir largos días, haga caso a su papá y haga caso a su mamá. Hónrenlos con eso, hónrenlos con eso. Número 2, otro principio de la disciplina, discernir el comportamiento voluntario o comportamiento propio de la edad. Hay que saber su niño cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene mi niño? Aunque hay hermanas que le dicen al de 40 mi niño, no, pero estamos hablando desde los niños. Uno se puede encontrar con niños que hacen las cosas, como decimos, de aposta, ¿cierto? Que son maldadosos. Como decimos por ahí, nos miden el aceite para mirar hasta dónde ellos pueden llegar. Otros pueden tener comportamientos no apropiados de acuerdo a la edad que tienen. Hay niños que son muy inquietos, pero esa es la edad del niño, esa es la edad del niño, esa es la edad del niño. ¿Qué dice Proverbios capítulo 22, verso 15? La necedad, ¿está qué? Está ligada en el corazón ¿de quién? Usted dice, este muchacho tan cansón. La necedad está ¿qué? Ligada al corazón del muchacho. El muchacho es así. ¿Usted imagina un niño de cuántos años? De 7 años, 6 años. Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo está, pastor? Bien, pastor. Permiso, pastorcico. Dice, este muchacho, ¿de dónde salió? O es un enanito, pero no es normal. Pero mire lo que dice, mas la vara de qué, la vara de qué, de la corrección le alejará de él. Hermano, ese muchacho es muy cansón, no se preocupe, existe la vara de la corrección. Hermanos, ¿se acuerdan de Martín Moreno? Sí se acuerda. Niños, ¿saben quién es Martín Moreno? Pregúntele a su abuelito qué le cuenta. Mire, cuando hay comportamientos que son fuera de lugar, podemos usar la vara de la corrección. Los hijos malcriados no tuvieron disciplina. Miremos, por ejemplo, cómo muchos de nosotros fuimos castigados y creo que ninguno está atrofiado, ¿o sí? No, yo los veo todos muy inteligentes. ¿Pero por qué? Porque tuvimos ¿qué? Una disciplina, una corrección. Y usted se pone a mirar, hermanos, que hoy en día la gente adulta es más responsable y es más educada. Los muchachos de hoy les falta educación. Los muchachos de hoy, hermanos, están ¿qué? Desbocados. Pero, escuchen esto, no vaya a ser como una hermana que le preguntaron que cuántos correazos le podía dar al hijo. ¿Y sabe qué leyó ella? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. No, hermano, tampoco. No exagere. Pero mire lo que dice el proverbio en el capítulo 23. No rehuses, hermanos, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hay casos, hay casos. Ahora no vaya a llegar, hermano. Si escuchó lo que dijo el hermano, tengan. No. Estamos hablando de la palabra del Señor. Porque es que, mis amados hermanos, los papás están metidos en un problema. ¿Qué hacemos? Porque el muchacho no se puede tocar. Al muchacho no se puede tocar. Entonces, hermano, es que lo llevé donde una profesional y me dijo que lo dejara, que él crecía así. Que lo dejara que él crezca. ¿Qué dice el refrán? Árbol que nace no se endereza. Entonces dice, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Si no se pueden tocar, si no se pueden corregir.
Algo hay que hacer. Número 3, instruirle y aceptar el perdón cuando estés castigado. Hay muchas formas de castigar. Hay niños que les duele más que les quiten un juego a que les den con la vara la corrección. Y eso es disciplina. Pero no vaya a ser, hermanos, como hacen algunos. Si sigue molestando, no lo llevo al culto. Ah, ¿qué me dijo? ¿Qué le ha dicho, hermana? No le puede decir eso. No lo castigue con el culto. Es como, si sigue molestando, no va a la escuela dominical. No, ni se le ocurra, hermano. Y si lo dijo, no lo vuelva a decir. Mire, hermano, pídale al Señor que le dé sabiduría. No castigue con ira. Recuerde, la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Hay muchos malos ejemplos de padres que se dejaron llevar de la ira y hoy en día están arrepentidos del dolor tan grande que causaron. ¿Cierto? Hay castigos tan fuertes que muchos de adultos no lo han podido olvidar. Por ejemplo, cuando los tratan de palabras soeces, fuertes. Cuando usted le dice que su hijo es un tonto, un bruto, no le diga eso, hermano. No le diga eso. Él no es así. Trátelo con amor. Vuelvo y les pregunto, ¿el Señor alguna vez nos ha exhortado? ¿Y usted se ha sentido mal? ¿Usted se ha sentido ultrajado por Dios? ¿Cierto que no? Entonces mire lo que dice. Explíquele, hermano, por qué el castigo. Si usted no tiene la forma y no lo quiere castigar físicamente, claro que lo puede hacer. Usted le puede quitar algo. Pero él debe saber que lo que hizo está malo. No se puede dejar así como una ruedita suelta. Pero dígale y póngale las reglas de juego. ¿Cuánto tiempo tiene este castigo? No le vaya a dar cadena perpetua, ¿cierto? Y cúmplale el tiempo que le dijo. Padres de familia, tenemos problemas con nuestros hijos porque nosotros somos a veces mentirosos. Usted le dice 2 horas, 2 horas. Le dice 1 hora, 1 hora. Porque entonces si no el muchacho ya dice, papá me lo paso por la galleta. Eso que él dice que 2 horas y eso se va todo el mediodía. Eso no le ponga cuidado. Entonces ya usted no tiene ¿qué? Autoridad. Y la autoridad se va perdiendo. La autoridad no es gritar, el que más grite, no, eso no es la autoridad. Entonces ahí se va a perder la autoridad. Cuando usted le diga algo al muchacho, se lo cumple. Si es en tiempo, si es un castigo, si es un premio, cumpla. Si se maneja bien, le doy tal cosa, cúmplaselo, regáleselo, déselo, pero no lo deje a la deriva. No le acumule castigos. Que después llega usted lo va a castigar. Bueno, usted se acuerda que el año pasado usted me hizo una y ahorita empezando febrero me hizo otra y ya terminando abril, entonces ya sabe. No, hermanos, pues ¿cómo? Eso no se puede hacer. No le acumule castigos. No le vaya a castigar con lo que tenga en la mano. Hay hermanas que se creen samuráis. No, y pueden lastimar. Yo una vez una vecina, a mí me tocó ver una vecina que como que era samurái. Tocó la puerta de mi casa, del apartamento, y desesperada. Y estaba con la niña, hermanos. En serio que el ojo era colombino. Y entonces ese ojo era así, hermanos, así morado y así hinchado. Dice, ¿pero qué le pasó? No, es que me sacó la rabia y le volvió una chancla. Y las hermanas que tienen buena puntería para eso. Y el ojo, y hermanos, puede perder el ojo. Entonces hay hermanas que es que a mí me da una rabia. No, hermanas, la ira no es buena. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Si sepa corregir, no le pegue coscorrones, no le dé con la mano.
La mano que castiga no puede ser la misma mano que da amor. Porque entonces, imagínese usted con esta mano le pega cachetada, le da coscorrones, le da palmadas y enseguida lo va a abrazar y ¿qué le pasó? Sí, ya le coge miedo, porque usted lo está amenazando ¿con qué? Con la mano. Entonces hay formas. No use palabras hirientes. En ocasiones son más imborrables las palabras que otro tipo de castigos. Usted no parece hijo mío. Vea, usted parece... Hermanos, ¿usted cómo va a decir eso? No, es que tenía mucha rabia. No, hermanos. Esa no es la forma de nosotros corregir o disciplinar a un muchacho. Como ellos son niños, muy posiblemente después de ser castigados, buscarán a sus padres y les pedirán perdón o los abrazarán. Usted sabe cómo son los niños, ¿cierto? Entonces usted los castiga y el niño está llorando y va y ay mami, perdóneme papi, ¿cierto? No es como nosotros que somos los adultos, que me la hizo y en 3 años hablamos. Me pierdo 3 santas cenas. No, los niños son diferentes. Entonces hay niños que van a hacer, van a llegar y van a pedir perdón. Entonces usted dice, no, es que yo estoy enojada con ustedes, que váyase para allá, que no haga eso, hermano. ¿Qué hay que hacer? Recíbalo, abrácelo, dele un beso y explíquele, yo no te quiero castigar, pero me has obligado a hacer eso. Y eso le va a servir a él. Es que mire, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. ¿Cómo nos corrige el Señor a nosotros? Con palabras de amor. Imagínese el Señor, o muchas veces los niños son buscando como helado y la mamá lo mira con cara de 38 como le fuera a meter otros 3 tiros. Yo estoy enojada. No, hermanos. Imagínese usted, hermano, que usted haya cometido un pecado y usted buscando la misericordia de Dios y el Señor le diga, no, otra vez, no. ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? Y usted de moco tendido, Señor, yo no vuelvo a hacerlo. No, eso me dijo la otra vez. Ya, otra vez pues, no. Estoy enojado con usted. ¿Cómo se imagina usted eso, hermano? Uno buscando el perdón de Dios y el Señor enojado con uno. De la misma manera son los niños. Los niños se están acercando, ¿para qué? Para pedir perdón. Abrácelos, déles un beso y dígale, vea, a mí no me gusta hacer eso. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Eso no es malo, hermano, hacerlo. Eso no es malo. Ya usted lo castigó, ya. Eso es un castigo. Gloria al Señor. Número 4, voy avanzando. No exigirle algo que es imposible. No exigirle algo que es imposible. ¿Cómo se llama su niño, hermana? Qué pena, hermana Julie. Agustín, me hace el favor y tiende la cama. Y bien tendida. ¿Cuántos años tiene Agustín? 3. A cumplir 5. Bueno. Y entonces imagínense, y Agustín, ¿y esa cama tan extendida? No, es que eso no es una orden para un niño. Lo voy a castigar porque no me... No, hermanos. Cada cosa en su lugar. Número 5, responder con firmeza cuando hay una rebelión o un desafío. Muchos padres se la pasan todo el tiempo amenazando y no actúan. Por eso antes de decirle algo a su hijo, piense muy bien lo que va a decir o cómo lo va a corregir. El ejemplo que les decía ahora, lleva 15, a la 16 ya sabe y no respondo. No, hermanos, hay que tomar medidas. ¿Cuándo? Mañana. De una vez. Y número 6, inculcar el respeto a la autoridad como padres y de igual manera en la sociedad. Mire, algo tan sencillo, hermanos. ¿Cuántos conocen un semáforo? ¿Y ustedes creen que el semáforo es una autoridad o no es una autoridad? Ustedes va el hermano en el carro con el hijo. No vayan a reír.
Va la hermana en el carro y está naranja y se pasó en rojo. Y ¿eso estuvo bien o estuvo mal? Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Que cuando esté naranjado, acelero. ¿Por qué está riendo? ¿Le pasó? Que cuando esté naranjado, acelero. Mire, un semáforo. ¿Cómo está la sociedad hoy? Hoy no se respeta autoridad de nada, hermano. No se respeta autoridad de nada. ¿Por qué? Porque no hay padres que den un ejemplo. Entonces, no se trata bien al anciano, no se trata bien al adulto. En la misma iglesia, no se trata bien a los servidores, no se trata bien al pastor. En la sociedad, no se trata bien a nadie. Mire, hermanos, quieren acabar con todo y no hay ley absolutamente para nadie. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Porque no hay una disciplina. Pero cuando estos niños y estos adolescentes y estos jóvenes conocen la disciplina, entonces ¿qué pasa? Son hijos e hijas que son agradables para una buena sociedad. Y termino con este texto, Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y usted qué? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, no era una disciplina, como lo disciplinaron a usted, no era la disciplina correcta, pero con todo eso usted veneraba a sus padres. Es verdad, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor.